En esta ocasión nos acompaña Pablo López, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Es una alianza público-privada creada para defender la importancia de la marca y de la internacionalización para las empresas y para la economía española. El foro cuenta con la participación de muchas de las principales empresas españolas, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, el ICEX, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Cámara de Comercio de España, la Secretaría de Estado de la España Global, la de Turismo y Turespaña. Pablo posee, por tanto, una clara visión que es extensa y profunda sobre la gestión de marcas y también los grandes retos que tienen las organizaciones en este campo. Hablaremos sobre ello y muchos otros temas en nuestra conversación. Vayamos a por ello. Una cuestión de reputación. Edición especial por el 10º aniversario de Corporate Excellence, Center for Reputation Leadership. Y quería empezar, por el rol de la empresa, ¿no? Como parte de la solución de los retos globales. ¿Por qué te lo digo? Mira, hace muy poco tiempo, yo creo que fue hace días, presentamos junto con Edelman los resultados del del Trust Barometer de este año. Entonces, son 21 años, ¿eh? Entonces, en estos 21 años, por primera vez este año, en la comparación de la confianza que despiertan 4 instituciones, que son las empresas, los medios de comunicación, los gobiernos y las ONGs, por primera vez las empresas aparecen en primer lugar como generadores de confianza. Entonces, quería tu opinión sobre el rol de las empresas y de las marcas. Bueno, pues nada, Ángel, muchísimas gracias en primer lugar por invitarme a participar en este diálogo y felicitaros, ¿no?, por el 10º aniversario de Corporate Excellence y todo el trabajo excelente que hacéis. Y respecto a la cuestión que me planteas, realmente es un hito llamativo, ¿no? Te reconozco que me llama la atención el hecho de que las empresas hoy en día sean, digamos, un elemento que genera más confianza que otros agentes como los que has mencionado, pero por otro lado es algo que evidentemente a los que trabajamos en este ámbito pues también es un motivo de satisfacción desde el punto de vista de que evidentemente en una economía social y de mercado como es la que en la que vivimos, ¿no?, y de alguna forma la que protagoniza la mayoría de los modelos del entorno en el que trabajamos, pues la empresa es uno de los motores más importantes de desarrollo económico y social, ¿no? Y evidentemente es un motor de generación de riqueza y también de bienestar con todo lo que ello conlleva, ¿no? Pero quizás la propia empresa no siempre ha sido capaz de transmitir, por así decirlo, cuál era su rol en la sociedad. Y yo creo que en los últimos años sí que estamos viendo una tendencia a que la propia empresa, de alguna forma, interiorice su rol social, por así decirlo, y sea capaz de transmitirlo, comunicarlo. Y, por tanto, creo que eso hace que haya un cierto cambio de percepción. Y eso también, seguramente, el hecho de que otras de los agentes vean también mermada su confianza, pues también puede ayudar, pero el hecho de que la empresa haya interiorizado ese rol que en parte ya estaba desempeñando y lo de alguna forma lo transmita y lo active de una forma más comprometida y convencida, pues supongo que contribuye a ese cambio de percepción y que seguramente es un tema, una tendencia que será creciente en los próximos años, ¿no? Porque estamos hablando de que en lo que tiene que ver con esa idea del compromiso social y el papel de la empresa como motor y agente del cambio, seguramente estamos en una fase relativamente inicial, ¿no? Y eso será algo creciente que más empresas asumirán como propio, como parte de su propósito y de su misión, y que por tanto eso irá pues contribuyendo a que esa tendencia que hoy se visualiza en ese informe al que me hace referencia de Edelman, pues se vaya consolidando en los próximos años, ¿no? Creo que seguramente será así. Sí, yo también lo creo y creo que además la pandemia ha acelerado estas expectativas respecto a un nuevo modelo de empresa. En tu cabeza, cuando piensas en cómo debería ser la empresa ideal, ¿no?, esa empresa que tenga futuro en este mundo post-COVID, ¿cómo debería de ser? ¿Qué características debería tener? Bueno,
Tiene que tener muchas características, ¿no? Evidentemente. Yo creo que hay elementos que tienen que ver, obviamente, con el propio modelo de negocio, ¿no? Al final estamos hablando de empresas y que eso implica necesariamente adaptarse a nuevos entornos, nuevos contextos, nuevas exigencias, etcétera, etcétera, y por tanto tener una cierta suficiente capacidad de adaptación y una cierta agilidad para afrontar esos cambios, ¿no? Y por tanto tener, por así decirlo, una cierta flexibilidad también lo que es el modelo de la empresa. Y dentro de ese contexto la empresa tiene que ser capaz de escuchar a los diferentes agentes, no solo al cliente o al consumidor final, que es un enfoque evidentemente necesario, sino al resto de stakeholders con los que interacciona, ¿no? Y eso es importante porque muchas veces, pues seguramente la empresa no ha escuchado tanto, ¿no? Y por tanto eso puede ser también motivo de que algunas empresas pues no hayan demostrado esa capacidad de adaptación. Y luego, pues evidentemente la empresa tiene que tener una capacidad de mirar a largo plazo, ¿no? Y de alguna forma proyectar la creación de valor a largo plazo sin descuidar evidentemente las necesidades del corto plazo en todos los sentidos, a nivel de solvencia y a nivel de rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero la mirada a largo plazo, pues evidentemente es necesaria, ¿no? Para que una empresa se proyecte al futuro y sea capaz de perdurar en el tiempo, ¿no? Y eso exige tener esa visión, esa mentalidad y de alguna forma, como decía, insisto en la idea de escuchar a los diferentes grupos de interés, ¿no? Muy bien. Y en esta empresa que escucha a sus grupos de interés, que enfoca su actividad en la creación de valor en el largo plazo, ¿qué rol juegan los intangibles? La marca, la reputación, la comunicación. Hombre, pues los intangibles juegan un papel absolutamente clave, ¿no? Porque además están íntimamente ligados a la idea de creación de valor a largo plazo, ¿no? Y no solo están íntimamente ligados a la creación de valor a largo plazo, sino también a esa idea que comentábamos antes del papel de la empresa como agente del cambio, ¿no? Y ahí y el rol social de la empresa. Evidentemente eso pasa en gran medida por pues a trabajar en recursos y activos intangibles como es la reputación, como es la innovación, como es la marca y obviamente otros elementos, ¿no? Como es el propio capital humano, ¿no? Y yo creo que el momento que estamos ahora, que yo lo calificaría como un momento transformador, seguramente no se habla suficiente, ¿no? del componente del peso que juegan los intangibles, ¿no? en nuestra economía, o por lo menos en España, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho de la transición digital y también de la transición verde, vamos a llamarla de esa forma, pero no tanto de la transición de lo tangible a lo intangible, cuando es igualmente importante y está íntimamente ligada a las otras dos, por supuesto, ¿no? Y por tanto, creo que hay que seguir insistiendo, generando conocimiento y sensibilizando sobre eso, porque en esta materia, por lo menos diría que en España estamos un poco por detrás de otros países de nuestro entorno, en lo que es el convencimiento del papel que juegan los intangibles. Y obviamente siempre me refiero en términos generales, en conjunto del tejido empresarial español, porque evidentemente hay muchas empresas que sí que son conscientes y que sí que tienen, por así decirlo, esos activos y recursos intangibles como palancas clave de su estrategia competitiva, y seguro que todas las empresas que forman parte de Corporate Excellence y la mayoría de las que forman parte del Foro de Marcas también, pero el conjunto del tejido empresarial español, y si hablamos de la mentalidad y la cultura, ahí creo que todavía queda mucho terreno por hacer para que todos entendamos ese papel que juegan los intangibles. Y ahí tengo que decirlo, ¿no? El trabajo que hace Corporate Excellence es fundamental, ¿no? Porque genera conocimiento, genera información, genera método, genera metodologías, y eso evidentemente es una gran contribución a esta tarea a la que me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, muchas gracias por ese comentario generoso. ¿Qué otras cosas habría que hacer, ¿no? Para poner en valor estos intangibles? Pensando en que, qué sé yo, cuando miras las economías de los países más avanzados, son las economías en las que la proporción de intangibles dentro de la economía del país es mayor, ¿no? Entonces, claramente España está rezagada en esta presencia de intangibles en el tejido empresarial e institucional también.
Yo creo que en parte hay que hacer una labor de explicar y que se entienda mejor qué son los activos y recursos intangibles y qué papel juega. En ese sentido, es necesario romper de alguna forma determinados mitos o ideas que puede existir, por así decirlo, muy arraigadas sobre esos activos intangibles, que se puedan ver en algunos casos, en algunos de ellos, como elementos incluso superfluos, ¿no? Por parte de determinados colectivos, y eso evidentemente forma parte de ese trabajo de concienciación o sensibilización. Y en ese sentido también es necesario generar indicadores, métricas y metodologías que sean de uso y de aplicación común y por tanto que sean aceptadas, de aceptación no solo por quienes trabajamos o trabajan en el ámbito de los intangibles, sino desde el punto de vista de la gestión empresarial, ¿no? Y ahí siempre... y tú eres un experto en esta materia, pero evidentemente los indicadores financieros son indicadores que están comúnmente aceptados, ¿no? Y que de alguna forma son los que marcan o determinan casi todas las decisiones empresariales o una buena parte de las decisiones empresariales. Y por tanto debemos acercarnos a que los indicadores y las métricas relacionadas con los intangibles tengan el mismo nivel de entendimiento y de aceptación, sin que ello lleve necesariamente, aunque también, a correlacionar los indicadores no financieros con los indicadores financieros, ¿no? Porque a veces tendemos a tener la obsesión de tangibilizar, vamos a decirlo así, los indicadores no financieros, cuando en realidad no siempre es necesario, pero sí que es necesario crear de alguna forma una base que sea aceptada, entendida y utilizada por una gran mayoría de las empresas. Y yo creo que todavía no estamos ahí, aunque vosotros sabéis mucho más de este tema, pero creo que todavía no estamos ahí. Creo que todavía hay un trabajo por hacer y por pues buscar un poco esa homogeneizar o buscar un poco un cierto consenso en esa materia, ¿no? Sí, sin duda, ahí hay un camino por recorrer, pero también en algo que has dicho y que tiene mucho interés, porque hablabas de la necesidad de concienciar, la necesidad de incorporar en la cultura empresarial la importancia de la marca, la importancia de la reputación, de la comunicación. Y claro, todo eso también pasa por la formación, porque no hay que olvidar que en la mayoría de las escuelas de negocios, los directores generales, directoras generales futuros, realmente no ven los intangibles. O sea, hay un retraso, si quieres, en los programas de formación respecto a la realidad que podríamos llamar casi la economía de los intangibles. ¿Cómo ves tú este reto de la formación especializada en estos temas? Bueno, yo creo que el análisis tiene como dos variables. Uno es el contenido o la importancia del contenido en torno a la gestión estratégica de los intangibles que se pueda incluir en los programas de management, formativos de management dirigidos a alta dirección, tanto programas tipo MBA como programas de desarrollo directivo. Ahí creo que el peso que tienen el contenido relacionado con la gestión estratégica de los intangibles seguramente no tiene el peso, o seguramente no, seguro, no tiene el peso que debería, y ahí estamos hablando de programas que se dirigen a esos perfiles que tú estabas mencionando, de directores generales, CEOs, presidentes, etcétera, o futuros CEOs, directores generales, presidentes, alta dirección o directores financieros incluso. Y luego, evidentemente, están los programas especializados dirigidos a crear profesionales especializados en la gestión estratégica de los intangibles de una forma integral, como vosotros estáis haciendo, ¿no? Creo que los dos elementos las dos variables son igualmente importantes, pero creo que donde hay más trabajo por hacer es en la primera de ellas, en la de que en lo que tiene que ver con la alta dirección, vamos a llamarlo así para que se nos entienda, asuman, entiendan y trabajen en lo que tiene que ver con la gestión estratégica de los intangibles y no simplemente sea un tema que deleguen en otro departamento de la empresa y crean que no es un tema de su responsabilidad, porque si creen que no es de su responsabilidad es que le están, digamos, no dando la importancia que deberían, ¿no? Y por tanto ahí seguramente hay un trabajo por hacer y los programas necesariamente tienen que evolucionar, y si están evolucionando e incorporando temas relacionados con el análisis de datos o con la inteligencia artificial o otros temas relacionados con la digitalización,
organización, pues también tienen que evolucionar en esta materia. O si están incorporando temas relacionados con la sostenibilidad, porque si no lo están haciendo deberían, pues nuevamente deben incorporar también elementos que tienen que ver con esta tercera transición de la que quizás se habla menos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, me gusta el término alta dirección, porque también deberíamos incluir aquí a los consejos de administración, no Claro. solo por el lado de la gestión, sino por el lado del control y de la vigilancia por el buen uso del patrimonio de la empresa, cuando estamos viendo que el patrimonio de las empresas en buena parte está formado por sus intangibles. Claro, ahí además hay un elemento que hay que poner sobre la mesa, que es la regulación. Y seguramente, al margen de la concienciación y la sensibilización de la que hablábamos antes y que yo considero muy importante, pues hay un elemento que va a empujar en esa dirección, que es todo lo que tiene que ver con la regulación, sobre todo lo que son indicadores no financieros, ¿no? Y ahí, pues la empresa no va a tener más remedio que adaptarse, ¿no? Y ahí estamos en una fase también inicial. La ley de información financiera en España se aprobó en 2018, pero va a ser algo evolutivo, con lo cual va a haber una parte de convencimiento y sensibilización y otra parte de presión regulatoria y, por supuesto, una tercera pata que está relacionada con cualquiera de las otras dos, que es la propia presión social, ¿no? Y el papel que la sociedad va a exigir o exige ya a las empresas, ¿no? Que creo que también estamos en una cierta tendencia, ¿no? Y cuando digo de tendencia es algo que ahora mismo puede ser relativamente importante, pero que seguramente en los próximos años se consolide, ¿no? Como un elemento clave y fundamental, ¿no? Y por tanto ahí esa triple presión, la interna, por así decirlo, la del regulador y la de la propia sociedad, pues necesariamente nos debe llevar en esa dirección de entender el papel de que tienen y la importancia de la gestión estratégica e integrada de los intangibles. Totalmente de acuerdo. Y quizá añadiría como otra fuerza más, además de las que has mencionado, la de los propios inversores, ¿no? El movimiento de capitales en el mundo ha puesto claro que están esperando de las empresas que, como decías tú, cuando pensabas en el modelo ideal de empresa que tiene un propósito social, que va más allá de la generación de riqueza para sus accionistas. Entonces, ¿cómo ves tú el auge que está teniendo y el interés por el propósito corporativo? Bueno, en primer lugar estoy completamente de acuerdo, que yo no lo había mencionado, pero el papel de los inversores es un papel absolutamente clave y ahí estamos viendo movimientos tectónicos, si se pueden llamar de esa manera, y por tanto muy relevantes. Respecto al propósito, y vosotros estáis trabajando mucho en ello y me parece que es un tema que está absolutamente en la agenda de todas las empresas, a mí lo único que me preocupa, y creo que evidentemente trabajos como los que vosotros desarrolláis contribuye a evitar ese riesgo. Lo que me preocupa es que se genere una cierta burbuja discursiva, ¿no? En el sentido de que se hable mucho de propósito, se ponga el propósito en la agenda de todas las empresas, pero por un lado, en muchos casos no se entienda bien lo que es y en otros casos simplemente se defina pero no se aplique, ¿no? Y ahí tenemos un problema también de falta de coherencia, te diría, ¿no? Llevándolo al tema de lo que es el lenguaje de las marcas corporativas. Y en ese sentido, creo que hay un elemento que a mí me parece clave cuando hablamos de propósito y es entender que en gran medida el propósito está relacionado con el cómo. Yo, de hecho, pues he publicado algún artículo sobre este tema en el que he querido poner el énfasis en la importancia del cómo, ¿no? En cómo la empresa se comporta con sus diferentes públicos de interés. Porque a mí, personalmente, me genera una cierta, no sé cómo decirte, no me siento del todo alineado o identificado con el concepto del propósito que tiene que ver con la razón de ser de la empresa, ¿no? Creo que la razón de ser de la empresa puede ser variada, digamos, y puede estar simplemente, la empresa se ha podido crear o su propósito tiene que ver con satisfacer necesidades del mercado, pero el hecho de que sea una empresa con propósito para mí es porque incorpora a su estrategia de negocio un elemento de negocio responsable, ¿no? Y ese elemento de negocio responsable le lleva a
entender que esa empresa que tiene un negocio determinado y que cubre unas determinadas necesidades, las que sean, pueden ser sociales o pueden ser necesidades de mercado, entiende que para, por así decirlo, legitimarse, ¿no? Y contribuir a ese rol social del que hablábamos, necesariamente tiene que entender que cómo debe comportarse y establecer cómo debe comportarse con sus empleados, con sus clientes, con sus proveedores, con sus inversores, etcétera. Y ahí, analizar el cómo hace eso esa empresa es lo que va a determinar efectivamente si ese propósito que ha definido o que está definiendo es coherente con lo que luego la empresa hace, evidentemente, ¿no? No, me encanta escuchar esta reflexión, Pablo, porque coincide con la que tuve ocasión de tener en otra conversación como esta hace unos días con Edward Freeman, con el padre de la teoría de los stakeholders. Y cuando le pregunté sobre el propósito, me dijo exactamente lo que tú has dicho. El propósito se activa cuando lo utilizas como la forma de concretar la relación que tienes con tus grupos de interés. Y está basado en la forma en el cómo te relacionas con esos grupos de interés. Acabas de contar con otras palabras en español lo que Freeman nos contó hace unos días en inglés. Pues me alegro y vamos, estoy totalmente de acuerdo, porque es una reflexión que bueno, yo me he hecho muchas veces y en realidad, bueno, es una reflexión compartida, porque esto es un tema en el que estamos ahora todos de alguna forma reflexionando y tratando de poner nuestro granito de arena a esta reflexión colectiva, ¿no? Así es. Y si me lo permites, para finalizar, me gustaría hablar un poquito de cómo ves tú Corporate Excellence, ¿no? Llevamos 10 años. ¿Cómo has visto esta trayectoria? Bueno, lo mencionaba al principio de mi conversación, de esta conversación. Me parece que durante estos años habéis hecho un trabajo excelente y se ha consolidado como una organización de referencia en España, y habéis hecho un trabajo excelente no solo de generar conocimiento, sino de compartir ese conocimiento, ¿no? En lo que tiene que ver con esa idea que hablábamos antes de generar sensibilización y concienciación. Pero además de generar conocimiento que contribuye a esta tarea de la que ahora me refería, también habéis sido capaces de profesionalizar, por así decirlo, la gestión estratégica de los intangibles a través del desarrollo de metodologías, indicadores, métricas, etcétera, etcétera, que de alguna forma los habéis construido junto con expertos, pero junto con las propias empresas, y eso es un factor muy importante porque las propias empresas los interiorizan, los hacen suyos y eso va generando, por así decirlo, ese uso común y esa aceptación a la que antes me refería, de forma que aspiremos evidentemente a que eso luego sea de alguna forma utilizado por una mayoría del tejido empresarial, pero parte de indicadores, métricas, metodologías que habéis creado con las propias empresas y que las propias empresas que han trabajado con vosotros ya están aplicando en sus organizaciones, ¿no? Y con lo cual eso me parece que es una contribución excelente, ¿no? que hacéis por parte de Corporate Excellence. Además, no solo generáis conocimiento y no solo generáis estos metodologías, indicadores y, por así decirlo, métodos de trabajo, ¿no? que aplicables, por tanto es investigación aplicada, sino además, y esto también me parece importante y tiene que ver con lo que hablábamos ahora mismo, contribuís a generar un debate y a generar una reflexión colectiva, ¿no? Porque al final muchas cosas en este ámbito, pues en casi ninguno, pero las cosas no son blancas o negras, ¿no? Y por tanto es bueno que vosotros generéis ese ecosistema de diálogo y de reflexión colectiva en el que poder escuchar diferentes voces, diferentes ideas, diferentes visiones, ¿no? Que al final nos enriquecen a todos, ¿no? Muy bien, Pablo. No sé si por último nos quieres dar algún consejo sobre qué deberíamos de seguir haciendo, qué deberíamos dejar de hacer para el futuro. Bueno, no me atrevería a daros ningún consejo. Yo creo que estáis haciendo un excelente trabajo y que la clave y seguramente el reto que yo os lanzaría, más que consejo sería un reto, es que ese mensaje y ese trabajo llegue al conjunto del tejido empresarial,
no solo español, porque sé que trabajáis también con un ecosistema de empresas latinoamericanas o de cualquier otro país, sino que llegue a una representación lo más amplia posible del tejido empresarial, que no se quede en un trabajo y en un discurso solo de las grandes empresas multinacionales que ya están trabajando en ello, sino que también las pequeñas y medianas empresas o las empresas de carácter familiar y de tamaño intermedio también incorporen toda esta reflexión y todo este trabajo. Yo, si tuviese que lanzaros un reto, creo que ese sería el reto que os lanzaría. Y estoy completamente de acuerdo, porque nuestra vocación es precisamente contribuir a la mejora de todo el tejido empresarial, al menos en este ecosistema de los países de habla hispana, ¿no? Poniendo la prioridad en España, pero en ese ámbito. Claro. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros y lo dicho, felicidades por el trabajo que estáis haciendo por este 10º aniversario y encantados de colaborar desde el foro con Corporate Excellence en todo lo que consideréis. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Muchas gracias a todos. Has escuchado Una cuestión de reputación, conducido por Ángel Ayosa. Te esperamos en nuestra conferencia anual el 25 de noviembre del 2021. Y si te gustaría saber más sobre la gestión de intangibles, te invitamos a visitar nuestra web en www.corporateexcellence.org.